cómo está la política exterior de nuestro país. No sé ni siquiera por dónde podemos empezar a tomar ese Pues mira, punto. yo creo que la relación México-Estados Unidos, con todas sus asegúnes, con su larguísima historia, pero sería interesante ver desde tu perspectiva qué se ha hecho y dejado de hacer en este sexenio de Peña Nieto, cómo ha sido la relación bilateral, cómo será en este cierre de sexenio y tocará cierre de sexenio, entre comillas, en México con una presidencia nueva que se elegirá este noviembre. Pero así de forma global, ¿cómo ha sido tu visión de la política exterior en México? Mira, yo creo Estados que, Unidos. que hemos dejado muchos flancos abiertos, sobre todo en el tema de la corrupción, ¿sí? O sea, ahí coincido con Lorenzo Meyer y con AMLO en que la mejor política exterior es una buena política interna, ¿sí? Si realmente en presidencia quieren que se deje de hablar mal de México en el exterior, pues no hay que darles motivos, ¿no? Claro. Entonces, deja mucho que desear cuando ves todos los problemas de corrupción que salen, la respuesta tan decepcionante que ha habido hacia los casos de corrupción tan evidentes de la gente cercana al presidente. Y eso pues te da mucho pie para que en Estados Unidos piensen que nuestros valores y los valores de ellos son muy diferentes. Y entonces, si nuestros valores son diferentes y no tenemos tantas cosas en común, entonces hay una distancia emocional entre los dos, que eso se va a traducir en, pues no confío en ti, porque mira todo lo que pasa, y entonces a la hora de hablar de la iniciativa Mérida, a la hora de hablar de muchas cosas, viene con una cuestión de, pues bueno, voy a tener que poner mis controles y mi distancia y todo el rollo, porque no puedo confiar en mi socio, ¿no? Yo creo que en ese sentido la política exterior de México tiene un grave problema, ¿no? Y lo otro es que afortunadamente el hecho de que tengamos como 52 consulados en Estados Unidos, digo, la verdad que perdí la cuenta cuando llegamos a los 50, pero es bien interesante tener esa red de consulados porque ha cambiado para bien la forma de administrar esos consulados, ¿sí? Y en ese sentido me parece positivo el nombramiento de Carlos Sada, el nuevo embajador, porque él tiene experiencia de cómo se han estado manejando estos consulados, que ya no es únicamente estar pendiente de lo que te digan en relaciones exteriores y en presidencia, sino qué opinan los mexicanos que viven en Estados Unidos, ¿no? Están Sobre haciendo todo más grassroots los propios. mucho grassroots y acercamiento con los grupos de mexicanos. Ya sabes que hay todos estos clubes de origen, Sí, ¿no? sí. De regios en San Antonio y cosas Sí, por el sí, sí. estilo. Digo, sobre todo los más movidos aquí, los pioneros han sido los zacatecanos. Pero eso hace que entonces haya un margen de acción muy interesante para el gobierno mexicano, porque estás actuando con los ciudadanos directamente. Pero el punto aquí es nuestros principios de política exterior, de hasta qué punto hacer ese tipo de cosas, avanzar tu política exterior, no es meterte en los asuntos La intervención. de los demás, ¿verdad? El principio de no intervención. Eso. Y del lado de la relación bilateral, pues yo creo que desde los 90 se han creado un montón de mecanismos en los que trabajan gente de diferentes niveles. Digo, a lo mejor ya no se habla mucho lo de, ¿cómo era? Cuatro Caminos, no sé, que se juntaban todos los gobernadores de los estados fronterizos, México, Estados Unidos, pero así como esos, pues tienes reuniones de alcaldes, están las reuniones binacionales parlamentarias, o sea, hay muchos espacios ajenos a los gobiernos federales donde pues se tratan los asuntos bilaterales. Entonces, en cierto modo, eso posibilita que, independientemente de cómo se lleven los presidentes de Estados Unidos y de México, las cosas fluyan. Sí. Pero ahorita que dices de los presidentes, ¿influye en todo esto de la política exterior la baja calificación que trae nuestro presidente? ¿Eso es algo que realmente impacta? Yo creo que sí. Impacta porque no nos podemos olvidar que Estados Unidos es un país que es muy respetuoso de la ley, que en Estados Unidos el margen de tolerancia, digo, y también nos podríamos aventar toda una discusión de qué es lo que le escandaliza a la gente, ¿verdad? Aquí Claro. aquí no levantamos la pestaña porque
alguien tenga una segunda casa, ¿no? Si estamos hablando de nuestros políticos, es lo normal, así ha sido siempre. Y en Estados Unidos, pues ya ven cómo le fue a Bill Clinton, ¿no? Pero las cosas que a lo mejor allá serían motivo de dimisiones, que sería si un contratista, o sea, el conflicto de interés, sí, o sea, te ha hecho caer a gente a todos los niveles de aquí, pues no pasa nada, claro, ¿no? Entonces, el hecho de que no tenga, o sea, yo insisto, para los americanos es súper importante la cuestión del respeto de las leyes, y el que tengas a alguien que en vez de estar reforzando la ley, la está rompiendo, es una cosa es una falta muy grave para ellos. Claro. Más si quien está haciendo eso, pues es la máxima autoridad. Entonces, ¿tú dirías que por el análisis que estás haciendo, que la política exterior mexicana, el 80% es nuestra relación con los vecinos del norte, sí, con Estados Unidos y Canadá? Eso es. Por supuesto. Y en el mundo, yo siento que hemos bajado. Antes de alguna manera veía un poco más de liderazgo en Latinoamérica de México, pues ahora ya eso se ha perdido, ¿no? Eso se perdió porque además tienes países como Argentina y como Brasil que tradicionalmente han sido muy importantes en Sudamérica, que obviamente no van a dejar que México, sea el que les diga cómo llevar la relación con Estados Unidos. O sea, ¿para qué necesito a México que sirva como puente, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado tienes pues ese viraje hacia la izquierda que tuvimos en los años anteriores, que también tenía varios protagonistas muy, muy importantes, ¿no? Como Hugo Chávez, y que pues querían brillar con luz propia, ¿no? Entonces, de hecho, me pareció interesante que la postura que plantearan ellos sea, pues no queremos nada con Estados Unidos. Están en todo su derecho de decir no queremos nada con ellos. Vamos a hacer otra política exterior. Pero México, en cierto modo también, por esos principios de no intervención y bla, 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 siempre rechazamos ser el líder de América Latina en muchos momentos porque quizás los temas que se podrían tratar nos metían en problemas en la relación bilateral. Entonces siempre privilegiamos la relación bilateral a ser los líderes de... Siempre el bajo perfil como estratégico. Siempre estará el ejemplo para la historia, el ejemplo de Come si te vas, de Vicente Fox con el señor Fidel Castro, en donde pues fue exhibido mundialmente, claro, ¿verdad? La fuerza que tiene la relación con Estados Unidos, y que sobre esa, para México, pues no pesa nada más, ¿verdad? Y es que sabes que se ha malentendido como pensando que no podemos disentir con Estados Unidos en nada. Claro. Entonces, por eso tenemos que decirle a Fidel Castro, ¿cómo si te vas? En vez de explicarle a Estados Unidos, oye, ¿sabes qué? Tengo yo ciertos intereses, bla, 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 bla. Y entonces, por lo tanto, no le puedo decir a Fidel que se vaya. Que no esté... te lo puedo poner al otro extremo de la mesa para que ni siquiera... O sea, puedo manipular las cosas para que ni siquiera se saluden. O sea, que no sé. Pero no lo hicimos porque, te digo, no se entiende, porque en México el disenso dentro del grupo político no es bien visto y crees que en todos lados es igual. Y en Estados Unidos están acostumbrados a que les digan que no, ¿sí? Y entonces entienden... Porque aquí lo que importante es argumentar tus razones. Y llegar a la mesa y negociar. Exactamente, ¿no? Entonces yo creo que eso nos hubiera ganado incluso un poquito más de respeto. Pero no, esa actitud pues sí, fue bastante lamentable. Le dijeron a Fox, George W. no puede estar en el mismo recinto, aunque sea un salón enorme. No puede estar en el mismo recinto que Fidel Castro. Y yo creo que ahí hubo un problema el problema que tenía el presidente Fox es que a veces no se dejaba asesorar, ¿sí? Y a veces se dejaba asesorar demasiado. Es decir, de repente tenía muy buen instinto y de repente se sentía un poco menos que los asesores por el hecho de haber terminado la licenciatura. Digo, el título prácticamente se lo regalaron 35 años después, ¿no? Pero yo creo que eso le hizo a veces tomar malas decisiones. Sí hubo mucha presión de Estados Unidos, por ejemplo, para que votáramos a favor de la resolución 1441 que les iba a autorizar entrar con el uso de la fuerza a Irak. Y ahí el error fue no haber explicado. Pues sí, porque no votamos. Porque no podíamos votar, ¿no? Y exhibir rupturas
en ese sentido. Oye, y para finalizar, siempre hemos sido cuadernos de doble raya con Cuba. ¿Cómo está nuestra relación ahorita? Y si va a cambiar esta relación de México con Cuba ahora que Estados Unidos pues, parecía que se abría, pero no veo tanto apertura, no sé. Como es, digo, cuando menos llegan ahorita unos barcos ahí de turistas, pero es todo. Es que ese es un tema muy, muy complicado, ¿sí? Porque los cubanos están muy divididos. O sea, Cuba no hay una posición unificada entre la población cubana de qué hacer, ¿sí? Tienes una parte que no quiere saber absolutamente nada de Fidel Castro y tienes otra parte que dice, oye, pues bueno, aprovechemos que ya mínimo nos hablamos, que ya tenemos ese canal de comunicación para hacer cosas. Yo creo que más tarde que pronto se va a normalizar todo porque finalmente aquí estás hablando de que hay un mercado que los americanos no han podido entrar en 60 años y que obviamente ya se quieren meter ahí. Yo creo que las diferencias se van a ir limando poco a poquito. He leído algunos comentarios de gente que te dice que los cubanos de la nueva generación, o sea, dicen ya, o sea, dejemos eso atrás, ¿sí? Claro. Parte de lo que posibilita la normalización de las relaciones Cuba-Estados Unidos es que Cuba no tiene un peso político más allá de Miami, ni siquiera en toda Florida. Entonces, no hubo que perdieran elecciones por el hecho de haber reanudado relaciones con Cuba. ¿Sí? Finalmente, como desde los 90, el sistema ya se redimensionó por completo. Exactamente. Entonces, yo creo que por ahí va a tender a la normalización, a que veas Starbucks allá en La Habana, que veas cosas. Sobre todo porque no puedes dejar de hablar de una relación de familias. Claro. ¿Sí? Que la gente está deseosa de reencontrarse con su familia. Y luego tú ves cómo otra gente sí ha estado aprovechando que Estados Unidos no está presente en la isla, ¿sí? Y que ahorita Cuba se está poniendo de moda en determinados círculos porque es totalmente desconocida. Entonces, yo creo que por ahí sí se van a ir. Digo, es bien interesante cómo, por ejemplo, Hillary Clinton parece ser que va a ganar Florida. Cuando lo normal sería, como fue en el caso de Gore, pues haber perdido Florida, ¿no? Como una repercusión pues ahí estuvo por lo en que el están 2000 haciendo. Ahí fue el problema, ¿no? Pero el fraude electoral. Yo quería preguntarte, Gaby, más rápidamente, antes de finalizar. ¿Crees que 2018, que ya viene en términos presidenciales para México, los candidatos van a tener como un acercamiento distinto respecto al tema de Estados Unidos? Y eso que hablábamos de, a fin de cuentas, millones de mexicanos de aquel lado, muchos de ellos que pueden votar, que deberían de tener un peso político que yo creo mucho más grande respecto a lo que ocurre en México. Pero ¿crees que vamos a ver una dinámica distinta rumbo a 2018 en la relación de los candidatos hacia... Bueno, depende de quién esté sentado en la oficina oval, ¿no? Sí, aparte. O sea, ahí sí va a importar, ¿no? Pero yo creo que... mira, en realidad no me he metido mucho a ver qué tanto ha cambiado nuestra percepción de Estados Unidos. ¿Sí? Porque durante mucho tiempo hablar de Estados Unidos o tener algún tipo de relación con Estados Unidos era como hacer un pacto con el diablo. Entonces, tendría que ver con eso. Digo, por otro lado, es muy interesante que cuando Estados Unidos no nos hace caso, nos quejamos. Y cuando viene y nos hace caso, también nos quejamos. Entonces, pues no sé, dependerá mucho de los candidatos. Yo creo que ya no hay tanta animadversión como en el pasado. Pero que finalmente no deja de ser una... Digo, también depende si pasa algo con los cárteles o si tenemos alguna cosa que haga que la relación de repente se ponga un poco complicada, ¿no? Muy bien. Bueno, pues ahí tienen ustedes ya la opinión de Gaby de la Paz. La verdad, una catedrática de mucha experiencia en estos asuntos internacionales. Los invito a que la lean cuando ahí en el periódico El Norte. Cada 15 días, los miércoles. Los miércoles, en cada 15 días. Y pues nosotros esperemos que nos siga aceptando invitaciones para hacer análisis sobre esta situación, sobre todo en Estados Unidos. Te agradecemos, Gilberto Miranda. Gracias. Gracias. Y a todos ustedes, seguimos aquí en Calzada Política.